La FIFA está investigando a México porque otra vez en la tribuna de Qatar se entonó el tristemente célebre grito homofóbico tan usado en nuestros estadios que quién sabe qué habrá que hacer para desterrar de nuestras aficiones. Y mire usted, el grito es condenable de todas las formas posibles, pero no deja de ser paradójico que se lo investigue y condene. Lo que está muy bien, no estamos en contra de que se lo investigue y se lo condene, pero se ocurre esto en un país donde la homosexualidad, el lesbianismo están prohibidos por ley, tienen penas de cárcel y en un torneo donde no se puede usar ningún símbolo relacionado con la comunidad lésbico, gay, plus. Es más, hubo una demostración de jugadores de Alemania que se taparon la boca en la foto oficial para protestar por esta situación, y también los jugadores de Irán, mire usted, no cantaron el himno nacional de su país en protesta por la violencia contra las mujeres dentro de Irán. De nuevo se hizo presente el grito homofóbico. Fue en el debut de la selección mexicana frente a Polonia en el estadio 974 de Doha en el Mundial. El Comité Disciplinario de la Federación Internacional de Fútbol anunció que abrió un expediente por los cánticos de los aficionados. Según estipula la FIFA, dichas expresiones habrían violado las normas del artículo 13 del Comité Disciplinario, las cuales podrían ir desde una simple multa a la Federación Mexicana de Fútbol hasta la deducción de puntos en la competición. Y no es la única afición bajo la lupa. La máxima autoridad del fútbol abrió un procedimiento disciplinario contra Ecuador por el mismo grito homofóbico que emitieron en su debut frente a Qatar. En este caso, a través de un comunicado, la Federación Ecuatoriana de Fútbol hizo un llamado para evitar todo tipo de cánticos ofensivos, injuriosos o discriminatorios. Dentro de los estadios no está permitido agredir a ningún sector de la población. Afuera la situación es distinta. Qatar es un país donde están prohibidas las relaciones entre personas del mismo sexo. El Código Penal de ese país tipifica las relaciones principalmente entre hombres como un delito punible con hasta 7 años de prisión. Bajo el artículo 285, también las relaciones sexuales extramaritales están prohibidas y pueden ser castigadas hasta con 7 años de prisión, de acuerdo con Human Rights Watch. Esta organización denunció que las autoridades cataríes realizaron una serie de detenciones preventivas de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, y las sometieron a un tratamiento inhumano entre 2019 y septiembre de 2022. Mientras que en esta justa deportiva, uno de los episodios controvertidos los vivió un periodista brasileño, cuando fue agredido por autoridades cataríes que confundieron la bandera de Pernambuco con la del movimiento LGBT. Pernambuco es uno de los 27 estados de Brasil y su bandera fue creada en 1817. Es de color blanco y azul, tiene un sol y un arco iris tricolor. El periodista denunció que tras quitarle la bandera, la tiraron al suelo y la pisaron. Sin embargo, moderaron su reacción luego de que algunas personas intervinieron para evitar que la situación se saliera de control. Bueno, esto es parte de lo que ocurre en Qatar en estos temas tan controvertidos, con el uso de brazaletes, con lo que se puede decir y lo que no se puede decir, con lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Lo cierto es que esa no deja de ser un gran foro, una gran exposición para poder debatir, para poder exponer, Viviana, todos estos temas. Sin lugar a dudas, pero además de todo es un tema que ya tendría que haber quedado en la historia, este grito. Y vamos a otra historia que refleja muchas más cosas que simple entretenimiento. Uno de los sistemas de boletería electrónica global más importantes del mundo simplemente colapsó cuando se pusieron a la venta los boletos para la gira de conciertos en el 2023 de la cantante Taylor Swift. Se vendieron 52 millones de boletos en minutos. El fenómeno va mucho más allá de la popularidad enorme de esta artista. Refleja el grado de consumo pospandemia para este tipo de eventos que trasciende las preocupaciones por el estancamiento económico y la inflación global.
Las presentaciones en vivo de una de las estrellas del pop puso sobre el centro del análisis uno de los fenómenos que se han reflejado en varios países: el consumo pospandemia. La demanda por boletos de preventa para los conciertos de Taylor Swift fue tal que el sitio web de uno de los sistemas de boletería electrónica global más importantes colapsó en Estados Unidos y quedó temporalmente inaccesible. Según la empresa, solo alcanzó a vender alrededor de 2 millones de boletos en unos cuantos minutos. Pero unas 14 millones de personas que intentaban conseguir asientos se quedaron con las ganas. La cantante comenzará en marzo su gira The Eras Tour, que consta de 52 fechas, todas en Estados Unidos, aunque se espera que programe más conciertos en otros países. Taylor Swift anunció en 2019 su gira Loverfest, que planeaba comenzar en abril de 2020. Sin embargo, el tour fue pospuesto y luego cancelado por la pandemia de COVID-19. Esto ocasionó que casi 2 años después se presentara una demanda de boletos vertiginosa, que aún con la oferta limitada y aumento de precios, provocó un caos que terminó con acusaciones de monopolio contra la empresa expendedora de boletos. Según medios estadounidenses, los revendedores pidieron hasta $40,000 por entrada, al conocerse que millones de seguidores se quedaron con las manos vacías y listos para pagar lo que sea para conseguir un asiento. Pero no solo se trata de Taylor Swift. En Colombia, en unas cuantas horas, Bad Bunny llenó el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Lo mismo ocurrió con Miley Cyrus, Harry Styles y Dua Lipa, quienes incluyeron por primera vez al país sudamericano dentro de sus tours. El regreso de los grandes eventos es un hecho. En varias naciones los conciertos son vendidos por completo. Desde la industria advierten que se trata de una euforia momentánea ante la oferta de entretenimiento. Incluso aun cuando especialistas advierten que se avecina una posible recesión, muchos consumidores están dispuestos en gastar en todo lo que se perdieron en los meses de confinamiento debido a la pandemia. Lo cierto es que la respuesta positiva de las audiencias representa un alivio para las grandes productoras de eventos que durante la pandemia tuvieron que permanecer frenadas y recurrir a alternativas como los eventos virtuales. Sin embargo, no fue rentable para muchos. Directivos de la industria aseguran que aún con este panorama es imposible hablar de una recuperación por las millonarias pérdidas que le dejó el sector el coronavirus. Estiman que se requiere de al menos otro año y medio o más. Economistas se preguntan si los consumidores seguirán gastando grandes sumas de dinero a medida que aumenten las tasas de interés y el desempleo. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. La seguridad entre México y Estados Unidos siempre ha estado marcada, pero hay un caso que quizá ha marcado lo que ha sucedido en esta relación bilateral a lo largo de la historia, y ha sido el asesinato del agente estadounidense, el Kiki Camarena, aquí en territorio mexicano, mientras estaba investigando a cárteles de la droga importantísimos. Esto es parte de lo que vamos a ver en este cuarto capítulo del documental. Viviendo una etapa difícil, compleja en la relación entre México y Estados Unidos, en muchos ámbitos, pero sobre todo en la seguridad común, regional y global. El narcotráfico, la epidemia de los opioides en la Unión Americana, que deja más de 100,000 muertos al año. La violencia en México, que ha superado con amplitud esos 100,000 muertos en lo que va del sexenio. La crisis migratoria con repercusiones en los dos países. Las diferencias políticas entre la administración del presidente López Obrador y del presidente Joe Biden marcan la época.
siempre las hay, muchas cosas nuevas, pero otras tienen pasado e historia. Hoy vamos a iniciar una serie con los capítulos principales de la relación entre México y Estados Unidos en términos de seguridad. Una historia que transita por periodos de gran colaboración, por otros de enfrentamientos profundos. Es una historia de más de un siglo y para iniciarlo debemos retrocedernos para el periodo que abarca entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. México en ese entonces está viviendo una revolución que lo deja en una situación muy precaria con una nueva institucionalidad que apenas se está construyendo al fin de la revolución. Mientras tanto, Estados Unidos comienza a convertirse en una potencia mundial. Mientras tanto, también en Europa nacen, por una parte, la Unión Soviética, que termina encabezada por Stalin, y en Alemania e Italia los regímenes nazis y fascistas de Adolf Hitler y de Benito Mussolini. El gran cambio en las relaciones de seguridad entre México y Estados Unidos se da en enero de 1917. Ese mes, criptógrafos estadounidenses descifraron un telegrama de parte del ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann, al ministro alemán asignado a México, Heinrich von Ehrhardt, ofreciéndole a México territorio estadounidense si apoyaban la causa alemana. Este mensaje empujó a que los Estados Unidos participara en la guerra y eso cambió el curso de la historia. Y así comenzó la colaboración entre México y Estados Unidos, entre la seguridad mexicana, UNO en ciernes y el FBI para combatir a los nazis. En esos tiempos, J. Edgar Hoover, el entonces director del FBI, tuvo la visión de pensar que estas amenazas hay que anticiparlos y trabajar con otros gobiernos para poder así proteger mejor a los Estados Unidos trabajando en conjunto con estos otros países. Les empieza a llegar información, inteligencia de Sudamérica y particularmente de países como Brasil, Argentina y México. Y abren su primera oficina aquí en México. La primera versión de lo que es ahora el agregado del FBI en el extranjero. La coyuntura no era sencilla. La presencia alemana en México también era importante. Existían grupos progermanos en muchas de las estructuras del naciente Estado mexicano posrevolucionario. Pero poco a poco los sectores progermanos que se convirtieron en los años 30 en pronazis comenzaron a perder influencia y la colaboración se impuso sin que esta fuera abierta, pública. Se trataba en realidad de una labor conjunta de espionaje y de contraespionaje que dio enormes frutos, una labor de que hasta ahora se sabe muy poco. Empiezan a recolectar información, inteligencia para mandar a Alemania y empiezan a usar técnicas de ese entonces muy avanzadas. Descubren una cámara aquí en Latinoamérica que es una cámara microdot, que básicamente, como el microfiche, no sé si lo conoces, pero toman una imagen y lo reducen. No más que esta cámara lo reduce muchísimo a nivel de un punto. Y cuidadosamente toman ese negativo y lo insertan en cartas. Llegando a Alemania, obviamente ya tienen aparatos o tienen que pueden amplificar ese negativo y interpretar la información que están enviando. Cuando se dan cuenta de esto, J. Edgar Hoover está hablando con el presidente de aquel entonces Estados Unidos, explicando la urgencia de interceptar y analizar esta información que están enviando a Alemania. A consecuencia de eso, empieza a expandir las operaciones en Latinoamérica y colaborando más con el gobierno mexicano para así identificar estos riesgos que vienen de Alemania, de los nazis. Y en medio de este proceso se produce la Guerra Civil Española, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. México y Estados Unidos están claramente a favor de la República. El general Lázaro Cárdenas juega un papel fundamental en este proceso. Y a partir de la posición de Cárdenas se conjuga una política que abierta o sigilosamente es parte de una profunda alianza con Estados Unidos y con los aliados.
estaba a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, el concierto internacional estaba ante una inminente flagrancia absoluta y el eje estaba intentado por Japón, por Italia, por Alemania, estaban buscando quién les proveyera de petróleo. Entonces, México le anuncia al embajador norteamericano Josephus Daniels que sí tendrían intención de vender el petróleo a Japón. Esto ya es en el gobierno de Manuel Ávila Camacho. El gobierno norteamericano del presidente Roosevelt no lo podía permitir. Se sientan a negociar, le dice a las compañías petroleras, se sosiegan, van a tener que aceptar lo que el gobierno mexicano les va a pagar en los tiempos que el gobierno mexicano lo va a hacer, porque de otra forma no le convenía sin duda a los Estados Unidos que México proveyera de petróleo al enemigo en la Segunda Guerra Mundial. Lo coloca en el escenario mundial, Jorge, efectivamente, lo coloca como una pieza clave en América Latina. Entonces no es solo el que México está presente en el mundo a través de, no solo de la exportación, sino de otras medidas que había instrumentado el gobierno. Por ejemplo, los reiterados llamados a la paz y a la neutralidad que hizo el gobierno de México, incluso ya estallada la guerra en Europa, pero le da también una presencia en América Latina muy, muy importante. Y acuérdate que también siempre en ese entonces también había cierto conflicto entre gobiernos entre México y Estados Unidos. Aunque se ha reconocido desde aquel entonces que para la seguridad regional es sumamente importante trabajar en conjunto. Lo que no conoce mucha gente es que esta colaboración con México fue muy importante y esencial en poder vencer a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y un punto culminante de ello sería la expropiación petrolera. Para muchos fue un acto de profundo nacionalismo, y es verdad, pero también fue parte de una estrategia más amplia. Si México se mantenía neutral en la guerra, aunque fuera en el papel, Alemania no podía apropiarse del petróleo mexicano y México podía aprovisionar a Estados Unidos de este petróleo. Así fue la historia. El tema del petróleo era un tema que venía desde 1900, que se empieza a extraer del subsuelo mexicano por empresas extranjeras, estadounidenses, británicas, holandesas, y es un tema que para la soberanía nacional empezó a jugarse. Ya habían intentado otros gobiernos antes, Álvaro Obregón, Calles, poner orden con el petróleo y las empresas extranjeras, sobre todo las norteamericanas, y no habían tenido éxito, hasta que en 1938 empiezan a haber problemas con los obreros. Los obreros están demandando mejoras. Ese sindicato, digámoslo así, esos obreros ya metidos en el sistema corporativo de Lázaro Cárdenas, y piden mejoras salariales, horas de trabajo justas, que no se les pague más a los ingenieros extranjeros, a los ingenieros mexicanos se les pagara lo mismo, y estos obreros son quienes piden la ayuda del gobierno de Lázaro Cárdenas. Las autoridades del trabajo en México dan el fallo a favor de los obreros mexicanos, y las empresas extranjeras deciden no acatar la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso era algo que no podía permitir el gobierno de Lázaro Cárdenas, y entonces en la madrugada del 18 de marzo de 1938 se hace la expropiación petrolera. Da un decreto por el cual la nación es dueña entonces de la extracción y del recurso de este oro negro. Primero, diría yo, fue recuperar la dignidad o mantener la dignidad del Estado mexicano, hacer valer la soberanía del mismo Estado mexicano, y yo creo que es un muy, muy importante ejemplo de cómo acatando cabalmente la ley, haciendo valer el Estado de Derecho, se mantiene la dignidad y se avanza social, política y económicamente en el país. Pero
ya estábamos a las puertas de la Segunda Guerra Mundial y la seguridad, el espionaje, la inteligencia y la contrainteligencia eran más importantes que nunca. Está iniciando lo que es la Segunda Guerra Mundial y Alemania, los nazis se están expandiendo en todos los continentes, incluyendo aquí en Latinoamérica. Lo que es interesante de Latinoamérica es fácil esconder, es fácil simular. Como hay gran turismo aquí, pues otro turista y otra persona a veces no se percate la amenaza no directa. Entonces es un área de oportunidad para esto. Debo mencionar que también en este tema está la Embajada de Estados Unidos y por primera vez FBI está mandando agentes al extranjero. Está iniciando lo que es la Segunda Guerra Mundial y Alemania, los nazis se están expandiendo en todos los continentes, incluyendo aquí en Latinoamérica. Lo interesante de esto es que durante esta época el FBI está empezando a abrir oficinas en el extranjero, siendo México la primera oficina que abre. Ahora, claro, no se hace esto público en aquellos entonces, porque es aún delicado el tema y porque es un trabajo sumamente confidencial. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia. Se declaró la Segunda Guerra Mundial y todo cambió. Esta historia continuará. Y usted puede ver este y otros capítulos del documental que ya están disponibles, porque recuerde que todavía no terminan de hacerse públicos todos. A través de nuestra página de YouTube estarán disponibles martes y jueves a las 6:30 de la noche, que es cuando se estrenan, y los sábados en un programa especial 7:30 de la noche. Vamos a otro tema. A veces en los gobiernos ocurren cosas extrañas. Gerardo Esquivel fue el primer subsecretario de Hacienda en la administración López Obrador, pero después dejó ese cargo porque fue propuesto como vicegobernador del Banco de México. Se pensó que podría ser el gobernador del Banco de México ante el retiro de Alejandro Díaz de León, pero en su lugar se designó a Victoria Rodríguez. Pero bueno, repentinamente Esquivel fue propuesto hace apenas unos días para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. México no tuvo consensos, obtuvo apenas el 8% de los votos. Esquivel concluye su periodo en el Banxico el próximo 31 de diciembre y ahora aseguran que no será propuesto para la reelección. Todo aparenta que será un funcionario más de la Secretaría de Hacienda, del sector hacendario de México, que termina siendo desplazado en la actual administración. Hay que recordar que Rogelio Ramírez de la O es el tercer titular en la Secretaría en lo que va del sexenio. Y también ha llamado poderosamente la atención que la muy controvertida presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha vuelto a repetir, esta vez en el Congreso, que el INE es responsable de un fraude electoral que se dio en 1952, cuando dijo fueron asesinados 500 estudiantes. Bueno, estos dichos de la señora Rosario Piedra son, como muchas de las cosas que dice la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muy controvertidos. Primero, no queda constancia de esos hechos, de esos 500 asesinatos, así como ella lo dice. Pero segundo, y mucho más importante, el INE o su antecesor, el IFE, para esas fechas sencillamente no existían. La que organizaba las elecciones era la Secretaría de Gobernación, como fue hasta 1988. Pero bueno, dejemos a la señora Piedra y vamos con qué ver, qué oír y qué leer esta semana. Qué ver una serie finlandesa, sí, escuchó usted bien, de Finlandia, excepcional. Karpis se llama, que acaba de estrenar su tercera temporada. Una serie policial tan atípica para nosotros como lo puede ser para nosotros la vida social y la cultura en Finlandia, pero con unas actuaciones y una trama tan durísima como fantástica. Vale muchísimo la pena por muchas cosas, pero sobre todo por una intensidad que pareciera estar siempre
tan amarrada como las emociones de sus protagonistas. Nada que ver con el espíritu latino. Que oír, aunque sea solo por hacer un tardío homenaje, hay que escuchar en estos días a Pablo Milanés, que falleció el lunes en Madrid. La obra del artista cubano es inabarcable, son más de 50 discos los que hizo en su carrera, desde la musicalización de los poemas de Nicolás Guillén, de José Martí o de Mario Benedetti, hasta sus innumerables composiciones o los discos del feeling, como se llama, que grabó con boleros tradicionales cubanos. Me quedo con 5 canciones entre muchas otras. Yolanda, El breve espacio en que no estás, Yo no te pido, De qué callada manera, y Yo pisaré las calles nuevamente. Son himnos de 2 o 3 generaciones diferentes. Que leer uno de los libros más importantes de la última década, ya lo hemos platicado muchas veces aquí y en otros ámbitos, se llama Sapiens, de animales a dioses, del investigador israelí Yuval Noah Harari. Ahora salió una edición de este libro destinada especialmente a niños, adolescentes, a difusión, que se titula Imparables, diario de cómo conquistamos las tierras, con ilustraciones de Ricard Zaplana. Sapiens es un libro magníficamente bien escrito, es un libro muy digerible, pero este libro, Imparables, puede llegar a todo mundo con una historia, la de la humanidad, que sí, ya de por sí es, Viviana, fascinante. Pues habrá que leerlo este fin de semana y lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Puede consultar los contenidos de Todo Personal en nuestro canal de YouTube. Es muy fácil, escanea el símbolo QR que aparece en pantalla, lo lleva directo a la plataforma que ofrece muchísimas cosas. Dentro de esa plataforma también puede buscar el documental Seguridad y Conflicto, la relación de seguridad entre México y Estados Unidos, que se lo recomiendo mucho. Y bueno, ya nos vamos. Tenga un gran fin de semana, por supuesto, y nos vemos el lunes aquí en Todo Personal. Bonito fin de semana, Jorge. Buen fin de semana, Viviana, y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.